Gracias de todo corazón por tu misericordia y amor. Gracias, Dios, por este día. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, por favor, que nos des la mente lúcida que necesitamos para comprender tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre santo y eterno de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad. Ya podrá haber foquitos y en todos lados pues vemos adornos y cosas así. Como pueblo cristiano nos llenamos de alegría pues al conmemorar el nacimiento humano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, la encarnación del Hijo. Pero para hablar de la encarnación del Hijo, debemos primero hablar de su preexistencia. Entonces, para tratar de entender esto, vamos a irnos y tratar de entender que el Hijo de Dios ha existido siempre, ¿verdad? No es que nuestro Señor Jesucristo haya empezado a existir para Navidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Los cristianos, por favor, yo les ruego que hoy me pongan mucha atención. Cristo no empezó a existir para Navidad. No. En el Evangelio, según San Juan, usted conoce mucho esa parte. En el capítulo 1 y versículo 1, le ruego por favor abra su Biblia, y si no trajo Biblia, mis hermanos diáconos, ahí pilas para que si alguien no tiene Biblia, háganle llegar, porque a la iglesia se va con Biblia, mis hermanos, ¿verdad? Vamos con Biblia porque a eso vamos, a estudiar la Biblia, no vamos a estudiar qué hay en Facebook ni en Instagram, vamos a estudiar la palabra de Dios, y eso venimos a hacer a este lugar. Entonces, si no tiene Biblia, pida una y ahí se la van a hacer llegar. Juan capítulo 1 y versículo 1, ¿está conmigo? Bien, dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios, ¿y qué dice? Y el verbo era Dios. Veamos esto despacio. En el principio era el verbo. En el principio, acá lo que se está evocando la primera frase que usted va a encontrar precisamente en el libro de Génesis. Cuando usted va a Génesis al capítulo 1 y versículo 1, ¿qué es lo que encuentra? Acompáñenme, por favor. Cuando usted va a Génesis al capítulo 1 y versículo 1, la primera frase que encuentra es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues Juan 1:1 nos está diciendo: en el principio era el verbo. Entonces, ¿en el principio de qué? En el principio de la creación. Dios de aquí nos está hablando de ese principio. ¿El principio para qué? Para la humanidad. Miren lo que nos está diciendo: en el principio era el verbo, ¿verdad? El término verbo, es importante, viene del griego logos, ¿verdad? Que transmite en realidad la noción de una autoexpresión o palabra divina. El término griego proviene del logos, viene de un griego antiguo y se traduce comúnmente como razón o palabra. Mire lo que nos quiere decir. Su raíz está en el verbo lego, que significa decir o hablar. Entonces, en el principio era el verbo, y verbo, según la RAE, ya en nuestro idioma, dice sonido o sonidos que expresan una idea. Entonces, el verbo es ¿qué? El verbo es la palabra. Eso es lo que nos está diciendo. El verbo es la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra, usted sabe que la palabra de Dios es eficaz. Dios habla en el Antiguo Testamento, Dios habla y las cosas que suceden llegan a ser. Cuando en el Antiguo Testamento Dios habla, las cosas llegan a ser. ¿Quiere ejemplos? Mire pues, vamos a ver bastante de esto. No se me pierda, estamos en el principio era el verbo. ¿El principio de qué?
El principio de la creación. Y estamos entendiendo que ¿qué es el verbo? El verbo es palabra, la palabra, en el principio. Y la palabra es eficaz. En el Antiguo Testamento entendemos que cuando Dios habla, las cosas llegan a ser. Acompáñenme a Génesis capítulo 1 y versículo 3. Ahí está, Génesis 1:3, por favor. ¿Qué dice ahí? Dijo Dios, la palabra, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. La palabra, Dios dice y se hace. Génesis 1:9, más adelante. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. ¿Y qué pasó? Y fue así. Se cumplió lo que dijo Dios. Dijo Dios: reúnanse. Dios dio la orden, dijo Dios: reúnanse. ¿Y qué pasó? Fue así. El Salmo 33:6, ¿qué nos dice? Salmo 33:6, si usted lo encuentra, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire, dése cuenta, ¿verdad? El Salmo 107:20, ¿qué nos dice? Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Y por último, en Isaías, en el capítulo 55 y versículo 10, ¿qué nos dice? Isaías 55:10. ¿Sabe una cosa? Vamos a evitar la Biblia electrónica lo más posible. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano ha perdido una práctica para la Biblia. Antes, cuando era patojo, la esgrima bíblica era tan importante y uno identificaba la Biblia pero tan fácilmente. Pero ahora empiezan los hermanos Isaías, lo andan buscando por ahí, por Deuteronomio, si no es que lo andan buscando por Tito. Pero bueno, Isaías 55:10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. ¿Para qué? Para la cual lo envié. Y sabe, y por medio de su palabra Dios se relaciona con su pueblo. Regresemos a Génesis en el capítulo 15 y versículo 1. ¿Qué nos dice Génesis 15:1? Eso está fácil de encontrarlo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. En el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué estamos hablando? Del principio de la humanidad, de lo que el hombre conoce. En el principio, en ese principio dice, era el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es el logos, el verbo es la palabra, ¿sí? En el principio era el verbo. Y Juan entonces viene y más adelante nos identifica quién es ese verbo. En Juan 1:14, ¿qué nos dice? Y el verbo, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Acá Juan está identificando al verbo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Aquí Juan él está diciendo, ese verbo es Cristo. Ese verbo es Cristo. Acá que está bien, estamos viendo la
preexistencia, la existencia de Cristo antes de la creación del mundo. Pero nos dice más adelante, regresemos a Juan 1:1. El verbo estaba con Dios. ¿Y qué más nos dice? Y el verbo era Dios. Aquí nos está afirmando que este verbo es el mismo Dios que creó el universo en el principio. Mire esto, nos está afirmando acá que este verbo es el mismo Dios que creó en el universo en el principio. Esto también es una muestra constitutiva ¿de qué? De la doctrina de la Trinidad. Acá estamos viendo que al único Dios verdadero, ¿sí? Que ha existido cuando siempre y que está conformado por más de una persona, entendemos que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan entre sí y ellos han existido eternamente. Eso es lo que estamos viendo acá cuando nos dice el verbo estaba con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. ¿Se da cuenta de esta belleza? Esto es importantísimo, hermano, mi amado hermano. Esta es una base en la fe cristiana. Esta es una base. Usted como cristiano está llamado, de acuerdo como nos lo dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que creemos. Un cristiano que no sabe esto es un cristiano que no sabe en lo que cree. Es importantísimo que tengamos esta parte muy clara cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo ha existido eternamente porque Cristo es Dios. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, debemos tener muy clara algunas verdades muy importantes que necesito que por favor le pongamos atención. Cristo fue al mismo tiempo, en un sentido absoluto, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Al hacerse carne, ¿sí? Aunque dejó de lado su gloria, en ningún sentido dejó de lado su deidad, o sea, su divinidad. ¿Estamos claros con eso? Al tomar cuerpo de hombre, dejó su gloria. Ponga esto muy claro. Pero jamás dejó su deidad, o sea, su divinidad. ¿Estamos claros con eso? En su encarnación, cuando él se encarnó, él retuvo cada atributo esencial de su deidad, o sea, de su divinidad. Al encarnarse, él retuvo cada atributo de su divinidad, no se despojó en ningún momento. Su total deidad y divinidad y completa humanidad, 100% Dios y 100% hombre, eran esenciales. ¿Para qué? Para su obra en la cruz. Era necesaria su total divinidad y era necesaria su total humanidad para que su obra en la cruz tuviera sentido. Si no, no hubiera tenido sentido. Mire, si él no hubiera sido hombre, no hubiera muerto. Y si él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Esto es clave, esto es básico. Por eso es que cuando nos dice Filipenses capítulo 2 y versículo 6, cuando nos dice, usted lo conoce muy bien, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? Se despojó de su gloria. ¿Estamos? Se despojó de su gloria, ¿verdad? Para ser semejante a los hombres, pero no se despojó de su divinidad. ¿Estamos claros acá? Y nos dice Primera de Timoteo 3:16. Acompáñeme. Es importante. E indiscutiblemente grande es el mensaje de la piedad. Oiga esto, por favor.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dice, Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios tomó carne. No dice que haya dejado de ser Dios. ¿Estamos claros con eso? Dios fue manifestado en carne. Estamos entendiendo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de quién es el Verbo, mis amados hermanos. Entonces es cuando entendemos y venimos a entender, y aquí le ruego, abra su Biblia al libro de Colosenses, al capítulo 1 y versículo 15. Esto es muy importante. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. ¿Está conmigo? Vamos pues. Nos dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿cómo? Por medio de Él y para Él. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo había visto. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Él nos viene a manifestar. Él es la imagen del Dios invisible del Antiguo Testamento. Él viene a mostrarnos a Dios. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, del Dios del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, de ese Dios. Cristo es la imagen de este Dios invisible. Y nos dice el primogénito de toda creación. Y aquí tenemos que entender algo. Primogénito no significa que Cristo haya sido creado. ¿Estamos? No significa eso, ¿verdad? Sino que indica acá su superioridad o rango sobre todo el orden de lo creado. Eso es lo que significa. No es que Cristo haya sido creado, repito, significa el orden que Él tiene sobre todo lo que existe. Él es lo primero. También nos da acá a entender los privilegios que como único hijo, como primogénito, especialmente tienen los hijos de un monarca, que Cristo heredaría la soberanía. En el libro de Salmos, mire qué interesante, en el capítulo 89 y versículo 27, amén, dice así: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces a eso se está refiriendo cuando está diciendo que es el primogénito. Y el versículo 16 de Colosenses, cuando estamos acá, cuando nos dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En ese logo de quien ya hablamos, ¿sí? En ese verbo, en Él fueron creadas todas las cosas, todo. Lo que hay en los cielos, conocemos y hemos hablado de 3 cielos, ¿sí? Pues la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oiga bien esto, por favor. Todo fue creado por medio de Él, ¿sí? ¿Por qué por medio de Él? Por medio de logos, la palabra. Cuando dice hágase, la palabra fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él, porque Él es el centro de todo y para Él es todo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Jesús, entonces, mis amados hermanos, Jesús no fue creado cuando nació de la Virgen María.
Así que por favor, esa frasecita muy trillada de que Jesús, que el niño nazca en sus corazones, amados hermanos, eso no es así. Por favor, por bonito que suene, Cristo no fue creado cuando nació de la Virgen María. Él ya existía. En ese momento lo que Cristo hizo fue tomar cuerpo de hombre. Pero Él ya existía, Él ha existido eternamente desde antes de la creación del mundo, porque Él no tiene principio ni Él tendrá fin. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Estamos acá? Cristo fue el agente de la creación a través de quien Dios hizo el cielo y la tierra. Jesús no fue la primer cosa creada, como afirma. Hay una antigua herejía, la famosa herejía arriana, que es, no vamos a hablar de eso hoy, pero Cristo no, sino que en Él todas las cosas fueron creadas sin excepción, en Él y para Él, ¿verdad? Entonces, para ir aterrizando, vamos aterrizando. Cristo es el Verbo, quien ha existido eternamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo, antes de la creación del mundo, existía como espíritu. Él no había tomado cuerpo de hombre, ¿sí? Existía. Y cuando vemos en el libro de Génesis, vemos algo precioso. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre la faz del abismo. Mire eso, cómo nos va aquí mostrando, cómo nos va enseñando Dios esa Trinidad bendita, cómo nos va mostrando acá que Dios se va presentando a la humanidad en tres personas, ¿sí? Vamos hablando del Verbo, estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de Dios. Acá lo vemos como creador, lo vemos al Verbo como palabra, el Espíritu de Dios. Pero ahorita estamos hablando del Verbo. Entonces concluimos con que el Verbo ha existido eternamente. Desde antes de que Dios empezara a crear las estrellas y todo el universo, lo visible y lo invisible, el Verbo ya existía. Muy bien. Cristo es el Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad. ¿Estamos? El Verbo, o sea, Cristo, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cristo es Dios mismo. ¿Estamos ahí con esto? Cristo es Dios mismo. Entonces, Cristo, quien es el Verbo, o sea, Dios mismo, el Hijo, ¿qué hizo? Tomó cuerpo de hombre, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué? Para venir acá a la tierra. ¿A qué vino a la tierra? Bueno, vino a dar su vida, a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que al morir y después resucitar, toda la humanidad tuviera la oportunidad. Ojo, no es que la humanidad sea salva ya porque Cristo murió, no, aclaremos esto. Toda la humanidad tuviera la oportunidad de tener vida eterna, porque es necesario que cada persona que venga y reconozca en Jesucristo a su Señor y Salvador, que crea que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, y que crea en ese acto en la cruz del Calvario, que crea que con el poder que Cristo fue resucitado, Él también puede ser resucitado. Eso es imprescindible, que eso suceda.
No es nada más de que Cristo ya murió y toda la humanidad es salva. No. La oportunidad está para toda la humanidad. Pero tienen que venir y reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y no estoy hablando de hacerse evangélico, ni de católico, ni de ninguna denominación. Es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es hacerse cristiano. Al reconocerlo, se entiende y se entenderá que la persona es pecadora, porque el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarle a esta persona que es un pecador, de mostrarle a esta persona que esta persona ha fallado. Y entonces que viene a esta persona al entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un arrepentimiento por la vida pasada, por la vida pecaminosa. Y toma la decisión y determinación de ¿qué? De vivir una vida diferente y de dejar ese pecado y de dejar esa vida pecaminosa que se llevaba. Y Cristo en ese momento inmediatamente lo está liberando de las cadenas del pecado. Lo está liberando. Ya no se es más esclavo del pecado. Ya la persona queda libre. Por supuesto, ya la persona pecará, pero porque quiere hacerlo, no porque sea esclavo de ese pecado. Por eso es que no hay justificación en nosotros que somos hijos de Dios al estar pecando. Nosotros no podemos justificar nuestros pecados de venir y de decir, es que mire, era tan fuerte. No, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Si nosotros pecamos es porque queremos hacerlo. ¿Estamos claros con eso, mis hermanos? Vea la diferencia, vea también el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, esa oportunidad está para toda la humanidad. No hay un solo ser humano, no hay un solo ser humano que no necesite de ese perdón y de la salvación de Cristo Jesús. Bien, esa es la Navidad que nosotros celebramos. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad que celebra el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no está enfocado en los tamales o en el niño Dios y ese tipo de cosas. No. El verdadero cristiano, esa es la Navidad que celebra, la oportunidad que vino a la humanidad por medio de Cristo Jesús de tener salvación y vida eterna. ¿Qué puede usted poner un arbolito? Ponga su arbolito. ¿Qué puede usted tener sus regalos? Pues tenga sus regalos. ¿Que puede comerse su tamal? Cómase su tamal. Eso no es pecado. Siempre y cuando usted esté centrado, usted esté claro con lo que es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad no son los regalos, no es el estreno, no es la comida, no es el árbol, no es nada de eso. La verdadera Navidad es entender qué fue lo que sucedió cuando el Verbo se hizo carne y por qué el Verbo se hizo carne, y ante todo tomar ese compromiso que como iglesia tenemos. Ese compromiso de la iglesia no son pastorelas, créame que no son desayunos, ni son cenas, ni nada de ese tipo. El verdadero compromiso de la iglesia es llevar ese evangelio a toda persona por pecadora que sea, llevar ese evangelio para que entienda que hay oportunidad para ella en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, si estamos claros con eso, pues lo único que me resta decirle es que Dios le bendiga y sigamos adelante en el Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo.